Muy bien, hermanos, paz de Cristo. Saludos y bendiciones en este día. Gracias a Dios que nos regala el Señor un día más, un privilegio de poder estar en este día con ustedes. Hoy domingo, gracias a Dios, enviándoles un saludo cordial de parte de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, orando por cada uno de ustedes en el nombre del Señor y que pronto, con la ayuda de Dios, podamos estar juntos otra vez. Estamos juntos otra vez, como dice la canción, alabando al Señor. En el día de hoy he traído un tema que lo intitulé Revelación de la provisión de Dios. Y para esto quiero que abramos nuestra Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leños. Gloria a Dios por la lectura de su palabra. Y bueno, en el día de hoy el tema es revelación de la provisión de Dios. El pasaje que leímos, el propósito de este pasaje y de esta predicación en el día de hoy es que se pueda fortalecer nuestra vida cristiana, que la vida cristiana nuestra pueda tomar fuerza si es que está un poco débil. Podamos aprender muchas cosas importantes y vamos a comenzar diciendo que la ciudad llamada Sarepta significa taller de refinación. Eso significa la palabra Sarepta o refinar. Ese es el significado de la palabra Sarepta, a donde Dios había enviado a uno de sus profetas. Esta era una nación, Sarepta, era una nación pagana, era una nación corrupta, había idolatría, había paganismo, y Dios permitió que Elías fuera a este lugar porque el mismo Elías había orado a Dios para que no lloviese, y no llovió. Y luego oró para que lloviera y llovió, dice la palabra del Señor. Así que el mismo Elías, por mandato de Dios, hizo una oración para que no lloviera y Dios así se lo concedió. Oró y la Biblia dice que después de orar y cuando vino la sequía, Elías se fue a un lugar llamado el arroyo Querit. Ahí en el arroyo Querit, en ese lugar, llegó la sequía también. Se secó el arroyo y ya Elías no tenía para qué lugar tomar, porque la ciudad no estaba seguro por todo lo que había acontecido con Jezabel y todo aquello. Y ahí en el arroyo estaba a punto de morir porque ya se había secado el arroyo. Ahora, Dios entonces le dice a Elías que se vaya, es la orden que él le da en este pasaje que leímos, que se vaya a una ciudad que es pagana, por cierto, pero que tiene un significado muy especial, que significa taller de refinación. Eso significa la palabra Sarepta. Y entonces Dios le da la orden que se vaya hacia ese lugar. Y él obedece, da la orden. Irse a un lugar donde hay paganismo, donde hay muerte y muchas cosas más. Pero quiero decirte que cuando Dios te mueve hacia un lugar, aunque tus ojos físicos estén mirando solo muerte, estén mirando solo destrucción, con los ojos espirituales tú puedes darte cuenta que Dios trae vida. Donde llega la luz, las tinieblas se van. Donde llega la vida, la muerte se va. Así que cuando Dios te mueve hacia un lugar y con tus ojos físicos y espirituales estás viendo muerte, pues dentro de la verdad de Dios, tú vas a ver vida de ahí en adelante, en el nombre del Señor. Porque es lo que el Señor dijo: todo lugar que tocare la planta de vuestro pie, dice el Señor, será vuestro territorio. Todo lugar que tocare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Así que Dios movió a este profeta, a Elías. Dios movió a este profeta y le habló muy claro y le dijo: vete a Sarepta. No chistó, dice la Biblia, Elías nada. Vete a Sarepta de Sidón, porque allí en esta ciudad yo ordené a una mujer viuda que cuidara de ti, que te sustentara,
que te diera alimento, que te diera todo lo que tú necesitas, dice la Biblia. Oiga, algo que está fuera de todo contexto lógico. Una mujer viuda, donde en aquel tiempo y todavía las mujeres viudas más bien están recibiendo ayuda de las demás familias, recibiendo ayuda de los profetas. Ahora Dios le dice a su profeta Elías: vete a Sarepta y ahí tengo una mujer viuda que te va a alimentar, te va a dar todo lo que tú necesitas. Aunque la vida, hermano, aunque la viuda, oiga bien, se encontraba en una situación que estaba bastante complicada, ella y sus hijos, había ya una palabra de por medio de parte de Dios. Aunque ella estaba en una crisis económica y familiar, una crisis muy fuerte porque ella había perdido a su esposo. O sea, ya nada más con eso es una crisis. Y aparte de eso vino el hambre, y el hambre, lógico, la va a tocar a ella también. Vino la necesidad, y pese a que ella vivía una crisis, ya había una palabra de parte de Dios de por medio. Había ya un decreto profético de parte del Señor, una orden divina. Y ella era el canal que Dios quería utilizar. Ella era el instrumento que Dios quería utilizar. El instrumento que Dios había reservado o había guardado en Sarepta para sustentar al profeta Elías, para sustentar a sus siervos y también para sustentarse, porque yo no quiero pensar qué sería el futuro de esta viuda si Elías no hubiese llegado. Es lo que nosotros no miramos cuando Dios nos pide algo. Cuando Dios nos está solicitando cosas, no miramos. ¿Qué sería de nosotros? Como dice la canción, ¿qué sería de mí si tú no me hubieses alcanzado? Sería como un pajarillo, sería como una hoja seca. No seríamos nada sin Dios. ¿Qué sería de esta mujer si Elías no se le hubiese aparecido ahí? Y si Dios no, porque la Biblia dice que Dios le dijo, le ordené a una mujer viuda. Ya Dios le había dado la palabra. Por medio del profeta Elías se la iba a entregar. Aunque humanamente hablando, oiga bien, esta mujer no tenía nada que darle al profeta. Dentro de la palabra profética de Dios, lo tenía todo. Aparentemente, humanamente hablando, no tenía nada. Pero en lo profético y en el plan de Dios, esta mujer lo tenía todo, porque ya Dios la había elegido a ella. Ella todavía no lo veía, pero ya Dios la había tomado, la había elegido a ella. Ella ya en el plano espiritual, y primero es el plano espiritual y luego trasciende a lo material. De esa manera fue que Dios hizo los cielos y la tierra. De esta manera fue que Dios pudo concretar todas las cosas que están hechas. Primero hizo un plan en lo espiritual y luego lo catapultó y lo materializó aquí. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Ya Dios en lo espiritual, esta mujer tenía abundancia. Pero cuando el profeta llega, ella no ve la abundancia, sigue viendo la escasez. Cuando Dios nos pide cosas, cuando Dios me exige cosas, no es porque Él no tenga y por eso me está pidiendo, no, es porque Él me quiere dar más de lo que yo tengo. Es porque Él me quiere dar en abundancia, y cuando quiero dar no me refiero solo a la parte material, me refiero a todas las áreas de mi vida. ¿Cuántas veces hemos seguido siendo escasos en muchas áreas de nuestra vida porque no le hemos creído la palabra profética? La palabra de abundancia que Dios ha traído a nuestra vida. Dentro de la palabra de Dios y de la verdad de Dios, le había dado al profeta, Dios le había dado al profeta aquella palabra para esta mujer. Ella ya lo tenía todo. Por eso el profeta no chistó palabra cuando Dios le dijo, ves a donde la viuda de Sarepta. Ella es la que te va a alimentar. Oiga, él le hubiese dicho, Señor, es una viuda. Más bien yo estoy para darle. Pero el profeta conocía a quién le servía. Y él sabía que si Dios le había ordenado a esta mujer, era porque la mujer era la que iba a ser bendecida por Dios. Porque nosotros no dependemos de la realidad del sistema que nos rodea. Nosotros dependemos de la realidad de Dios. No dependemos de la situación del país o la situación del mundo, la crisis que se viene ahora después del COVID. No dependemos de eso.
física o espiritualmente, nosotros dependemos de Dios. Y es lo que tenemos que tener nosotros siempre claro. Como primer punto quiero decirte, o quiero tratar de qué o de quién dependemos nosotros. ¿De qué o de quién nosotros estamos dependiendo? ¿Qué cree usted que ha podido vivir o sobrevivir? ¿Por qué o por quién? Nosotros dependemos de una verdad. Oiga bien, nosotros dependemos de una verdad que salió del corazón de Dios. Y esa verdad viene para cumplir en nuestra vida todo lo que Dios ya determinó para nosotros. La verdad que salió de parte de Dios, esa verdad viene completa para derramar y para activar en nuestra vida espiritual y física, en todas las áreas de nuestra vida, aquel plan y propósito que Dios determinó para ti y para mí. Dependemos de Dios. Esta mujer de la que habla la palabra del Señor, la Biblia dice que estaba a la puerta de la ciudad. Todos los que entraban a Sarepta podían darse cuenta de qué clase de mujer era la que estaba ahí. La que estaba en ese lugar, a la puerta de la entrada. Podían ver la situación a la cual ella estaba involucrada y estaba viviendo, la pobreza que vivía, la necesidad que reflejaba. La Biblia dice que ella buscaba leños y le dijo al profeta: es que yo buscaba leños para cocer lo último que tengo y dejarnos morir. ¿Sabe qué significa eso? Que esa mujer había aguantado hambre con su hijo ya mucho antes. Que ella había guardado ese poquito de harina y ese poquito de aceite. Lo último lo había guardado mucho. Hasta que no aguantaron más. Y dijeron: tenemos que consumirlo. Porque y ya lo consumimos y nos dejamos morir, diría ella. Entonces, ¿por qué no entender que cuando Dios hace algo como lo que hizo con esta mujer, lo que quiere es cambiar la historia nuestra, espiritual y física? Pero aunque muchos, esa mujer estaba ahí en la puerta de la ciudad y demostraba todo aquello, pobreza, miseria y muchas cosas más. Pero aunque muchos conocían su realidad, pocos conocían la verdad de ella y su futuro. Muchos la veían en lo que ella estaba haciendo, pero pocos conocían la verdad que Dios tenía preparado para ella. Algo muy maravilloso. Aunque muchos sabían que esta mujer estaba en crisis, no hacían nada para ayudarla ni para resolverla, y de pronto creían que esa mujer, no, mañana no amanece ni ella ni él vivo, ni el niño vivo. Pero la sorpresa para ellos es que Dios la eligió a ella precisamente por su escasez. Hay gente que cree que cuando Dios lo elige a uno es porque uno tiene mucho, es porque uno tiene abundancia. Algunos creen que porque ahora yo tengo, por eso Dios me va a elegir a mí. Estoy equivocado completamente. No, es que yo ahora sí tengo conocimiento. No, es que ahora sí yo tengo mucho porque ya he estudiado, yo he hecho, tengo experiencias. No, Dios no te elige porque tengas experiencia. Dios te elige porque no la tienes. Por eso es que Dios nos elige. Pocos conocían que en esta mujer había una abundancia y una verdad que iba a cambiar la historia de ella. Y no solo la de ella, sino la de su hijo y la de Elías y la de muchos de nosotros hoy en día que estamos leyendo esta hermosa historia. Y aparte de cambiar su historia, la iba a hacer libre de la crisis en la que ella sobrevivía con su hijo. ¿De qué dependes? ¿De qué o de quién estás dependiendo? Nosotros debemos aprender a depender de Dios. Segundo punto, ¿en qué posición estaba la viuda de Sarepta? Aquella mujer estaba en la posición correcta y quizás para muchos estaba en la posición equivocada, pero dentro del plan de Dios ella estaba en la posición correcta. A pesar de que ella estaba a la puerta de la ciudad y todo el que entraba la menospreciaba. Todo el que entraba la cuestionaba porque estaba dando mala imagen a la ciudad. Porque cuando alguien llegaba a la ciudad, con la primera que se encontraba era con esta mujer, pobre, desamparada, viuda, sin esperanza aparentemente para ella. Pero Dios la había mirado ya.
Muchos de nosotros miramos este pasaje y miramos a Elías. Elías necesitaba, sí es verdad, Elías necesitaba aquella torta y necesitaba todo esto, pero realmente todo esto lo hizo Dios por esa viuda. Todo lo movió el Señor, movió el reino de los cielos por ti y por mí, por nosotros nos movió. O sea, eso significa que sí valemos para Dios. Lo que Dios vio en esta mujer está por encima de todo lo que los demás vieron. Lo que Dios ve en ti es diferente a lo que los hombres pueden ver y percibir en ti. Por eso muchos no dan nada por ti, no dan su voto por ti ni por mí. Pero Dios sí lo dio. Dios sí lo da y Dios sí cree en nosotros. Muchas veces ni nosotros creemos en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pero Dios sí. Dios sí nos elige. Porque Él nos conoce. Si Dios, hermanos, si Dios ha permitido que tú y yo sobrevivamos a las diferentes crisis que hemos vivido, es porque tú estás diseñado o diseñada para ver el cumplimiento de la palabra que Dios ha hecho realidad en nuestras vidas. Estás diseñado para que Dios cumpla en ti su propósito. Dios tiene un propósito contigo y conmigo, y ese propósito Él lo va a cumplir pese a cualquier situación. Esa era la condición de ella y puede ser esa la condición de nosotros, pero Dios tiene un propósito. Como tercer punto, mentalidad. ¿Cuál era la mentalidad de esta mujer viuda de Sarepta? La viuda de Sarepta poseía una mentalidad medio pobre, porque estaba pobre. Tenía una mentalidad, como dice en el primer verso, que en Primera de Reyes capítulo 17 verso 12, ella respondió: vive Jehová tu Dios. ¿Sabe qué significa? Que esta mujer no tenía a Jehová como Dios. Le dijo al profeta: vive Jehová tu Dios. Esta mujer vivía en una nación, en una ciudad pagana, una ciudad que no era parte del pueblo de Dios y eran muy idólatras. O sea que se supone que ella tenía sus propios dioses. Pero ella le dijo al profeta: vive Jehová tu Dios. Aquí podemos notar que la viuda de Sarepta le estaba diciendo que el Dios de ella no la había podido ayudar, y que el Dios de ella tampoco lo iba a poder ayudar a él. Pero le decía: pero como tú tienes a Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios. Pero ella sigue diciendo que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y oye bien lo que termina diciendo: y nos dejemos morir. La muerte. Ahí está presente la muerte. Está latente en la calle la muerte. Está latente en muchos hogares la muerte. No solo física, sino espiritual también. Emocional y en muchas áreas más. Esta era la mentalidad de ella. ¿Por qué? Porque por tiempo, por muchos meses, ella había tocado puertas y nadie le había abierto puertas. Su esperanza se había ido completamente, se había esfumado como se esfuma el humo. Se le había salido entre las manos su esperanza. Pero pese a todo eso, Dios se acordó de ella. Dios se acordó de esta mujer. Ella no sabía el plan de Dios. Es como cuando tú como padre nosotros compramos un gran regalo al hijo o a la hija y venimos a casa y le decimos para probarlo, le dice uno: hijo, haz tal cosa, y el muchacho como costumbre va, lo hace y todo aquello, pero no sabe. Hijo, ven, necesito hablar contigo. Hija, ven, necesito decirte algo. Así, cuéntame. De pronto cree que lo van a regañar, cree muchas cosas porque no había tenido nada, pero cuando le abres el regalo, qué sorpresa. Los ojotes se le abren, la sonrisa que no cabe en su rostro por aquel regalo, hermano. Esta mujer estaba decepcionada, estaba pobre. La muerte rondaba en su hogar. La muerte ya estaba a punto de llevarse a lo más querido de ella, que era su hijo. O sea, ella sabía, era consciente de que se comía ese poquito que tenía, lo poquito lo que tenía, y se dejaba morir automáticamente. Pero lo que no sabía ella es que ese profeta venía cargado con un regalo de Dios, venía cargado para cambiar la historia de esta mujer. Y ella dice: Señor, vive Jehová tu Dios, le dice al profeta.
Ella sabía que este profeta no era un profeta de un Dios falso más. No era un profeta de un Dios pagano. No. Ella sabía hasta el nombre del Dios del profeta. Y le dice, vive Jehová tu Dios. O sea, él sabe que yo no tengo nada. Y como él sabe, es que él envía siempre a sus siervos. Aleluya. Entonces la mentalidad de esta mujer era una mentalidad siempre de perdedora. Pero Dios dice, yo te voy a cambiar esa mentalidad en el nombre del Señor. Lo más lamentable es que muchas personas cristianas se encuentran en esta misma condición. En esta misma condición que esta mujer viuda. Ya que en su propia fuerza quiere resolver todo. Su fe no está puesta en Jehová, sino que está puesta en otras cosas. Confían en su fuerza, confían en su inteligencia, confían en su propio razonamiento. Dejan por completo a Dios de lado. Lo dejan nada más de domingo en domingo. El domingo voy para el culto. El domingo voy para el grupo pequeño que tenemos. El domingo me traen el video, suben el video a las redes sociales. El domingo es que voy a buscar y voy a tener a Dios. Lo dejamos de lado durante una semana completa. Dejan por completo a Dios de lado. En muchas ocasiones y decisiones lo sacamos de nuestra propia vida. Y queremos con todo y eso que nos vaya bien. Que Dios al que no buscamos nos siga ayudando, nos siga guardando, nos siga sanando enfermedades, siga sanando a los hijos, siga al que ya dejamos de lado. Pero con todo y eso, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, pero depende si lo recibes o no. Cuarto punto, somos probados por Dios para ver el nivel de fe que tenemos. Dios nos prueba, es para mirar qué tipo de fe tenemos. La viuda de Sarepta estaba siendo probada. Estaba siendo probada por Dios. En el verso 17, capítulo 17, verso 13 y 14, Elías le dijo, no tengas temor, le dijo. Muchas partes en la Biblia Dios siempre dice lo mismo. Hey, no tengas temor, no tengas temor. Y le dice esta palabra, ve y haz como has dicho, pero haz con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela a mí. Después harás para ti y para tu hijo. Pero, Señor, ¿de dónde? Diría ella. Si me queda nada más un poquito de harina en la vasija y en el recipiente un poquito de aceite, ya no hay. ¿Cómo que haga para ti? Y si te hago a ti, no hay para nosotros. O hay para uno o hay para otro, pero no hay para todos. Dios tiene abundancia para todos. No lo vemos ahora, pero Dios lo que está es probando. Acuérdate, significa refinar. Sarepta es donde Dios refina, donde Dios purifica, donde Dios hace más fino al creyente. Donde a su hijo lo vuelve más fino, más limpio, más puro todavía. Como quinto punto, somos probados por Dios para ver el nivel de fe que tenemos. Aunque pensamos que no tenemos nada, Dios nos dice, tienes lo suficiente. Tienes lo suficiente. Aleluya. Tienes lo que yo necesito, lo que ya yo deposité en ti. Dios siempre está sembrando una palabra en el corazón nuestro. Dios siempre está sembrando una palabra en nuestro corazón. Aunque pensamos que no tenemos nada, Dios nos dice, tienes lo suficiente, porque así te diseñé yo. Te diseñé con abundancia. Que el diablo te robó cosas, que el enemigo, que la prueba, que la tentación, que el mundo ha venido a robarte cosas, es verdad, pero yo te diseñé con abundancia. Esa realidad que vives ahora, dirá, pero todavía sigue la nevera como una piscina con pura agua y luz. Esa es tu realidad ahora. Hermano, mi situación en la familia espiritual, esa es tu realidad ahora, pero esta realidad es temporal.
Porque Dios tiene un plan armado ya para ti. La verdad de Dios es absoluta para ti y nadie te la va a robar. Te va a alcanzar por siempre. Lo que Dios tiene para ti te va a alcanzar por siempre. No en parte, te va a alcanzar por siempre. Aunque ahora tengas escasez, la realidad tuya es que tú eres un hijo de abundancia. Tú eres una hija de abundancia. La realidad tuya es que Dios tiene determinada una abundancia para ti en todas las áreas de tu vida. Empresariales, materiales, espirituales, familiares, en todas las áreas. Pero necesitas creértelas. Necesitas creerle a Dios esa palabra. El profeta llegó y lo primero que le dijo a la viuda fue: dame de beber y dame de comer. Quiero que sepas que Dios nunca te va a demandar algo que Él no te haya dado ya. Él nunca va a decirte que hagas algo que tú en tu realidad humana no puedas hacer. Si Dios te pide algo, es porque Él sabe que tú lo puedes dar. Es porque Él sabe que tú sí tienes. Pero, Señor, tengo muy poco. No importa. Dios no te está pidiendo qué cantidad tienes. Él solo te está diciendo: dame de beber y dame de comer. Dame, te está pidiendo el Señor. Señor, pero es que no sé. Él no te está preguntando si sabes. Él es la sabiduría. Señor, es que no soy capaz. Él no te está preguntando si eres capaz. Él es el que da fuerza al cansado. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios sabe por que lo vas a poder hacer. Y Él tiene el compromiso de materializar lo que te está pidiendo. En el nombre del Señor. Ese es el compromiso de Dios. Cuando Dios siembra una palabra en el corazón, no importa de qué manera ese corazón haya sido maltratado o haya sido tratado. No importa si en el ayer lo maltrataron, lo trataron mal, lo golpearon, le hicieron daño, lo hirieron. No importa. Cuando Dios siembra una palabra en el corazón, ese corazón va a ser transformado, cambiado y bendecido. Lo que Dios dice, lo cumple. Aunque el corazón sea el más destrozado de todos, lo que Dios dice, lo cumple. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Seguramente, oye bien, seguramente nadie se detuvo a ayudar a la viuda, a darle un bocado de pan, o para ayudarla a recoger los leños que ella estaba recogiendo. Y ahora viene alguien a decirle, en vez de ayudarla, a decirle más bien: dame pan y dame agua. Lo único que tenía, quería que se lo diera, y le tocó dárselo. Porque hay muchos, o hay momentos en nuestra vida que nadie va a aparecer en el proceso que Dios tiene. Busca solución aquí, busca solución aquí, y no encuentras por ningún lado. Le pides al que antes le pedías, le dices al que antes te aconsejaba, y ahora no encuentras ni por aquí ni por acá, por ningún lado, porque es el proceso de Dios. Ahí viene el profeta. En el momento en que menos lo esperamos, ahí viene el profeta. O sea, ahí viene Dios con una palabra revelada para ti. En el nombre del Señor. Como sexto punto, Dios se manifiesta en medio de la crisis. Si tú no lo sabías, un milagro en medio de la crisis. Ahí es a donde Dios le encanta hacer milagros. En crisis físicas y espirituales. La viuda de Sarepta le dijo al profeta que solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite, le dijo. Lo que ella estaba viendo como poco era lo que Dios necesitaba. Era la materia perfecta que Dios necesitaba para traer la palabra de bendición para ella y materializarla en su hogar. Lo poco que tenía, en el nombre del Señor Jesucristo, es lo único que Dios necesita. Lo poco que tú y yo tenemos es lo único que Dios necesita. Él no pide que vayas y te endeudes en algunas áreas. No,
Él dice, lo único que yo necesito es lo que tú tienes para poder desatar la bendición sobre tu vida, que te va a perdurar para siempre. Es eterna la bendición de Dios. La mujer tenía harina y aceite. Y cuando aquí en la palabra de Dios se habla de harina y de aceite, la harina se refiere a una palabra procesada. O sea, una palabra que recibes de parte de Dios, pero ha tenido para poder recibirla que pasar por procesos. La harina es procesada. Y de esa manera la palabra, posiblemente muchos están sintiendo esta palabra como aquella harina procesada. Más fácil. ¿Por qué? Porque ya pasaste por el proceso. Y el aceite representa unción. La unción de Dios representa el aceite. La harina, el alimento procesado. Y el aceite, la unción del Espíritu Santo que cae sobre todos los que pasamos por desiertos, sobre todos los que pasamos por crisis, sobre todos los que pasamos por el proceso de ser refinado en Sarepta. Vamos a Sarepta para ser refinados. Como séptimo y último punto, manifestación que producirá cambio de identidad. Lo que Dios hizo aquí en la viuda de Sarepta en esta historia fue cambiar la identidad de esta mujer por completo. Elías llegó con esta revelación que había recibido en el arroyo de Kerit. Y toda revelación trae consigo una manifestación que producirá cambio de identidad. Toda revelación. Cuando alguien recibe la revelación de Dios, la palabra revelada que Dios envía, esta palabra trae como manifestación que se va a producir un cambio en la vida de esa persona. Todo el que veía a la viuda de Sarepta la veía miserable, la veía infeliz, miraba en la viuda que estaba maldecida, tenía la maldición encima, porque primero se le muere el esposo. Luego llega el hambre y ahora la muerte está persiguiéndola a ella y a su hijo. Así que era una mujer que vivía en la extrema pobreza, en la maldición, en la infelicidad. Pero cuando Dios se propone llamar a alguien y cuando la palabra revelada llega a uno de sus siervos, la historia tiene que cambiar. Cuando Dios se determina abrir, nadie puede levantarse a cerrar. Cuando Dios determina abrir las puertas de la bendición para ti, para tu familia, para Venezuela, para nuestra ciudad, para nuestra humanidad, para nuestro mundo, nadie se puede levantar a cerrarla. Porque lo que Dios abre, nadie lo cierra. Pero lo que Dios cierra, nadie lo abre. La llave de la provisión para esta mujer estaba puesta en el corazón del profeta. En él había una palabra profética y esa era la llave que iba a abrir e iba a desatar la bendición para ella. Pero ella tenía que escuchar con sus propios oídos, tenía que oír aquella frase: mujer, dame de beber y dame a mí primero de comer. Aunque ella dudó un momento y dijo: bueno, está bien, yo voy a hacer esta corta como tú me la pides, voy a hacer esta arepa venezolana como tú me la pides, Señor, pero nos tenemos que dejar morir. Pero el profeta saca la espada, saca la palabra profética y le dice: no morirás ni tú, ni morirás tu hijo. Aleluya. Me acuerdo ahora de aquellas palabras que dijo el apóstol Pablo cuando iban naufragando y algunos creían que se iban a morir, y Dios le da la palabra profética al apóstol y le dice: dile a ellos que ni uno solo va a perecer, todos van a ser salvados. Y la Biblia dice que Dios les salvó la vida a los demás porque se los entregó el apóstol Pablo, el profeta de Dios en ese tiempo. ¿Cuántas almas, cuánta gente Dios ha entregado en tus manos? Y por culpa tuya ellos no van a perecer. Muchos andan hambrientos, muchos andan sedientos espirituales hoy en día. Muchos andan desesperados que creen que van a morir. Pero Dios lanza una palabra profética y dice: ni tú, ni tu hijo, ni tu familia va a morir. Todos van a ser salvados en el nombre de Jesucristo. El profeta saca esa espada y le dice a la mujer: no temas, mujer, no tengas temor, no vas a morir.
sino que sabes lo que va a pasar, no va a escasear. Escucha bien esa palabra, hermano. No va a escasear. Y no me refiero solo a la harina para hacer arepas, sino que me refiero, no escaseará la bendición para tu vida. No escaseará palabra en tu familia, en tu casa, en tu corazón. No va a escasear. En el nombre de Jesús. Palabra procesada. El aceite de la santa unción. Cuando Dios se determina a hacerlo, Él lo hace. Así que la llave de la provisión, la llave para que se abriera esa bendición para esa viuda, estaba en el corazón de Elías. Y el profeta llegó y la puso en las manos de aquella mujer. Y ella puso lo poco que tenía. Oiga bien, el profeta le dijo: mujer, así te dice Jehová, no vas a morir, la harina no va a escasear. Y ella va, hace la torta y lo poco que ella tenía lo pone en las manos del profeta. Y le dice: aquí está, lo último que yo tenía. Pero dice la Biblia que nunca escaseó hasta que llegó la lluvia otra vez. Nunca escaseó la bendición de Dios. No te va a faltar la bendición de Dios. No tengas temor. En el nombre del Señor, Dios cambiará tu realidad. Oye bien, Dios cambiará tu realidad por una verdad que te hará libre. Muchos cristianos no han sido libres porque todavía no le han creído al profeta. No le han creído a la palabra que Dios les ha enviado. No le han creído. Y por eso no se ha desatado la bendición. Y por eso la llave todavía sigue en el corazón del profeta, como en el caso de Elías. Elías entregó la palabra, la mujer le creyó, trajo lo que tenía y se desató la bendición para ella y para su hijo. Así que Dios cambiará tu realidad en el nombre del Señor. Antes les decía la infiel, le decía la pobre, le decía la que no tiene felicidad, le decían un montón de cosas a esta mujer, pero ahora la ven a ella que todo el tiempo tiene que comer, que todo el tiempo está bendecida. ¡Wow! Pero no solo ella, sino que el profeta, hasta que llovió, ahí se quedó siendo alimentado. Porque ahí fluía la bendición. ¿Sabe por qué fluyó la bendición de Dios? Porque hubo una mujer que le creyó a Dios y prestó su casa para que el cielo depositara ahí sus tesoros. ¿Por qué no prestas tu casa, tu corazón, para que Dios deposite sus tesoros dentro de ti? Dios va a cambiar tu realidad por una verdad que te va a hacer libre. Los que nos han visto en la sequía, como a esta mujer, nos verán en la abundancia. Porque Dios nos dice hoy que la harina y el aceite no escaseará en el nombre de Jesús. Porque Él se ha manifestado en nuestra vida para traer la abundancia de la bendición de Él. Así que en el nombre del Señor vamos a Sarepta. Hay mucho que aprender en el taller de refinación. Hay mucho que aprender acerca del servicio. Hay mucho que aprender de la obediencia, de la fe, de la audacia en Cristo. Aquí podemos entender que Dios puede hacer milagros en medio de cosas pequeñas. Dios puede usar a cualquier instrumento y Dios va a hacer milagros y está haciendo milagros en medio del desierto y de la escasez. Un milagro de provisión, un milagro de abundancia. Esa casa era como un manantial, porque ahí la harina todo el tiempo, y los demás tenían que quedarse, me imagino. ¡Wow! ¿Y de dónde sacan tanta harina? Es que aquí el cielo está derramando bendición aquí, porque esta mujer creyó la palabra profética y se desató, se abrió la llave del cielo y se desató la bendición aquí en el nombre de Jesús. El proceso nos pule, hermano. El proceso de Sarepta nos pule, nos saca brillo, nos condiciona para ser expuestos en lugares de honra que Dios quiere ponerte. Del taller del joyero salen las mejores joyas preciosas y bonitas. Dios muchas veces nos ha llevado a Sarepta a nosotros. Muchas veces nos ha llevado a esa revelación. Y muchas veces somos nosotros los que estamos escasos. Pero también el que viene, el profeta, también necesita alimentarse. Y ahí a todos Dios empieza a bendecir. Quiero decirte algo. Dice la palabra del Señor que antes te decían desamparada, antes te decían escasa, antes te decían de esta manera, pero ya no te llamarán más así. Nuestra Venezuela ya no será más la necesitada.
Ya no será más, porque si nosotros en Venezuela le abrimos las puertas de nuestra casa a Dios y le decimos: Señor, aquí estoy, no tengo mucho, tengo poco, pero lo que poquito que tengo en tus manos la coloco en el nombre del Señor. No sé si tu familia, no sé si tu hogar, no sé si tu vida espiritual ya está escaso, ya es poco lo que tienes de Dios, ya es poco lo que tienes de parte del Señor. En el nombre de Jesús, este es el momento para que el Señor creer esta palabra y para que se abra la puerta, las ventanas de los cielos y derrame bendición el Señor sobre tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias en este momento, Señor. Gracias por la palabra que nos has traído, Señor. Gracias por el mensaje que has traído a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te pido, Señor, por cada familia, por cada corazón, por cada uno, Señor, de los que en este momento están escuchando este mensaje. Están mirando en sus hogares, sus corazones, sus vidas, Señor, ahora mismo. Puede cambiar, Señor, la historia completa, así como esta mujer. Su historia fue cambiada y transformada, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay transformación, hay cambio y se desata la bendición tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.